Entonces, por favor, siempre pregunten al docente con el que están pasando la primera teórica si es que va a haber a la siguiente semana la segunda teórica o ya ha terminado el tema. Si el docente les dice que ya ha terminado el tema, entonces la siguiente semana no hay teóricas porque están programadas 2 veces, 2 martes por cada tema. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, para no tener problemas en la programación y para que también ustedes, si tienen ese tiempito, puedan aprovecharlo, ¿no? En otra cosa, tal vez en hacer alguna tarea o en estudiar algo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Segundo, bueno, estamos viendo cómo está funcionando esta plataforma. Esta plataforma es para 250 personas, me han informado, es la de la facultad. Sin embargo, yo no soy la administradora. Los administradores de la facultad, por eso tampoco yo podía ingresar. Entonces, bueno, creo que están haciendo las pruebas ahorita para ver si es que esta va a ser la plataforma definitiva ya para que podamos utilizar, ¿no? Entonces, por eso también están habiendo estos problemitas, pero creo que ahora están conectadas 130 personas, entonces creo que estamos bien, solamente ha habido un pequeño desfase en el horario, un ratito nos hemos atrasado, ¿no? ¿Qué más? Esta clase sincrónica va a ser el día martes. El día jueves no van a tener clase sincrónica, la vamos a tener también el próximo martes, va a ser la clase sincrónica. Y esta semana igual yo les voy a mandar o enviar algunas tareas para que ustedes las hagan asincrónicamente. Y el día jueves probablemente, bueno, depende de cada docente, tal vez también los va a convocar para ver si están haciendo las tareas, tal vez algún refuerzo, si tienen alguna consulta, con ellos también pueden consultar. ¿Listo? La siguiente semana vamos a terminar ya conmigo historia clínica. El martes va a ser la última clase sincrónica. Y por si acaso, para la siguiente semana el trabajo final es que ustedes deben entregar la historia clínica, una historia clínica de prótesis totales y una historia clínica de prótesis parciales, completamente llena. ¿Sí? Entonces, ese es el último trabajo y ese es el trabajo que me van a realizar la última semana. Entonces, pueden irla haciendo ya esta semana, preguntar, hacer sus consultas necesarias para poderla terminar ya la siguiente semana, el día martes que se van a ver conmigo. Igual si tienen alguna duda en el llenado de las historias, todavía vamos a llevar materia, entonces podemos ayudarles con eso. ¿Listo? Otra cosa, las clases son, ya saben ustedes, obligatorias. Los únicos que tienen permiso son aquellos que están en odontopediatría. Creo que hasta hoy día está un rote. Entonces, el siguiente rote que va a empezar el próximo, o desde mañana, creo que va a empezar otro rote, ¿verdad? Por favor, háganme llegar las listas para que yo tenga, sí, consideración con ellos. Pero solamente los que están en odontopediatría. Los demás no tienen permiso. Habiendo dicho esto, ahora sí voy a tomar lista y vamos a empezar la clase. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Han leído, les he dejado, yo sé que esta semana les he dejado 2 lecturas bastante largas, pero son de libro y lo ideal es que ustedes lean de un libro, ¿verdad? Porque a veces solamente leemos resúmenes o leemos, no sé, de alguna persona que ha escrito algo, pero no leemos de un libro, nos tenemos que acostumbrar a leer de libros, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo hagan para que puedan tener una bibliografía mucho más precisa. ¿Listo? Entonces estos 2 libros que les he dejado estas semanas para leer, creo que eran bonitos, creo que hablaban mucho de la historia clínica, que es muy importante. No sé si hay alguna pregunta sobre eso, si hay, me la pueden hacer, si no también dentro de la plataforma, ya les había dicho, hay un foro donde ustedes también pueden consultar en ese sector y yo les voy a responder a cualquier consulta que tengan. ¿Listo? Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora, afirmativo. Listo. Entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con esta parte de la historia clínica. Habíamos hablado de los rebordes alveolares, ¿no? Los rebordes alveolares son muy importantes. Generalmente, cuando nosotros hablamos de los rebordes alveolares, podemos hablar de varias cosas. La anterior vez habíamos hablado de los rebordes que son regulares y los rebordes que son irregulares, ¿verdad? Los rebordes regulares generalmente van a tener características homogéneas en altura, en forma,
Y los irregulares, obviamente, lo que van a hacer es distribuir incorrectamente la fuerza de la masticación. Por lo tanto, cuando mi reborde regular es homogéneo, esta va a tener un mejor pronóstico de prótesis. ¿Por qué? Porque mis fuerzas de la masticación van a estar mejor distribuidas en este tipo de reborde. En cambio, en un reborde irregular, este reborde irregular va a hacer que mis fuerzas de la masticación, aunque yo tenga una prótesis perfecta, la fuerza de la masticación no se va a distribuir perfectamente en mi reborde alveolar. Y si no se distribuye correctamente en todo mi reborde alveolar, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente tenga lugares donde haya mayor reabsorción, lugares donde haya menor reabsorción, y por lo tanto, el pronóstico de mi prótesis va a ser desfavorable, ¿no? Entonces, si viene un paciente con un reborde como con un reborde irregular, no sé, que de repente en la parte anterior es mucho más prominente y en la parte posterior es mucho más plano, o es en filo de cuchilla, o tiene lugares retentivos, probablemente yo le voy a tener que hacer alivios en este sector, en mi prótesis. Entonces yo no le puedo prometer a mi paciente que con mi prótesis va a poder comer sus chicharrones o va a poder comer lo que él quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi prótesis va a tener un pronóstico desfavorable. Acostúmbrense siempre a decirle la verdad al paciente. Muchas veces por querer vender nuestro trabajo, por querer hacer un trabajo, le prometemos al paciente cosas que no vamos a poder cumplir. La retención es algo muy difícil de conseguir, especialmente en pacientes ancianos, en pacientes de edad adulta que han perdido los dientes hace mucho tiempo, porque hay mucha reabsorción del hueso, el hueso ya es casi plano, no hay lugar de retención. Entonces es muy difícil conseguir retención y por lo tanto, si no tenemos retención, estabilidad y soporte, que son las tres condiciones básicas que buscamos nosotros cuando hacemos una prótesis, obviamente nuestra prótesis no va a ser favorable, no va a tener un pronóstico favorable, ¿no? Entonces, podemos tratar de que sea lo más retentivo posible, sin embargo, vamos a tener alteraciones anatómicas propias del paciente que van a impedir que nuestro trabajo salga perfecto como nosotros quisiéramos que salga, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que saber, tenemos que conocerlas y tenemos también que decirle al paciente, porque el paciente cree que podemos hacer con un reborde plano una prótesis que se va a retener y que no se va a salir ni aunque el paciente coma lo que sea o estornude o etcétera, ¿no? Pero si tenemos un reborde plano, obviamente vamos a tener problemas en eso. Algo también que tenemos que ver dentro de los rebordes alveolares es la altitud. Podemos tener un reborde alto, que es 1 centímetro, ¿verdad? Que es desfavorable. Un reborde medio o un reborde bajo, que es menor a 1 centímetro, que es cuando ya mi reborde es cóncavo. Casi no lo noto, está por debajo incluso de las glándulas salivales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este tipo de rebordes, tanto bajo como muy alto, fíjense, van a ser los dos desfavorables, el bajo y el alto. Una vez vino en mi consultorio una paciente que tenía los dientes sanos, tenía un poco de caries, los tenía un poco en mal posición, pero no tenía ningún problema mayor. Y ella me dice, yo quiero una prótesis como tiene mi cuñado, que está bien bonita y le queda súper bien, yo quiero una prótesis así. Yo le dije, no, yo no te voy a hacer la prótesis porque tus dientes están bien, o sea, no te voy a quitar esos dientes. Y ella me decía, yo quiero que me quite todos los dientes, quiero que me quite toditos los dientes. Yo le digo, no te voy a quitar, te puedo hacer tal vez una corona si quieres de oro, porque era una señora de pollera. Le digo, si quieres te hago una corona de oro, porque, bueno, ella no quería ni ortodoncia, ni quería que tenga coronitas de oro, etc. Y me dice, no, quíteme. Yo le digo, no te voy a quitar, y se fue, la paciente se perdió. Después de 1 año volvió esta paciente, y ya tenía todos los dientes extraídos, solo le faltaba uno, le habían extraído en otro lado. Y me dice, ya me he hecho extraer todos mis dientes, doctor, ahora quiero que me realice una prótesis. Los dientes, cuando perdemos nosotros dientes sanos, nuestro reborde alveolar también se mantiene intacto. Generalmente cuando tenemos pérdida de dientes, por ejemplo, por enfermedad periodontal,
o por reabsorción de la encía del hueso, vamos a tener pérdida ósea en ese sector y por lo tanto vamos a tener ya un reborde malo. Pero cuando nuestros dientes están completamente sanos, si nosotros quitamos los dientes, el reborde alveolar normalmente sigue en ese lugar, no se pierde tanto el reborde alveolar. Entonces, tener un reborde alveolar bastante alto en esta paciente, yo tenía un reborde alveolar altísimo, y cuando le quise hacer sus prótesis, los dientes no me entraban, los dientes de acrílico no me entraban. He desgastado lo más que he podido, era casi una laminita, los dientes posteriores, los molares eran una lámina así delgadísima de 1 milímetro, pero le ponía la prótesis en boca y parecía la paciente que estaba comiendo algo porque no podía ni cerrar los labios. Entonces, un reborde alveolar alto también me dificulta hacer una prótesis correcta. Yo podría pensar que probablemente me va a dar mayor retención y va a ser mucho más fácil realizar una prótesis correcta. Sin embargo, también por el espacio que yo necesito entre los rebordes alveolares para mis dientes, también me puede dar un dato desfavorable o me puede no favorecer al momento de que yo coloque la prótesis, ¿no? Entonces ahí tengo que tener cuidado cuando tengo un reborde demasiado alto, cuando tengo un hueso muy bueno, tengo que fijarme si realmente voy a tener espacio para mis dientes. Y lo contrario, ¿no? Cuando tengo un reborde demasiado bajo, que es cóncavo, voy a tener demasiado espacio también para mis dientes y lo que va a pasar es que mi acrílico va a ser demasiado grueso, ¿no? Y probablemente también eso va a causar que mi prótesis no sea muy estable y no esté correctamente adaptada sobre el reborde alveolar. Entonces ahí tenemos también esas características del reborde alveolar. Otra de las características del reborde alveolar va a ser que nosotros podemos dividir al reborde maxilar, al reborde superior, en un tipo 1, donde vamos a tener una retención favorable, que va a ser de 1 centímetro de alto. Vamos a tener un tipo 2, donde vamos a tener material hiperplástico, pero va a ser de 1 centímetro de alto, que nos va a dar más o menos retención. Y un tipo 3, que va a ser menor de 1 centímetro y que obviamente ya va a ser desfavorable para la retención. La mandíbula, a diferencia del maxilar, se va a dividir en 4 tipos. El tipo 1 va a ser igual, con 1 centímetro de alto y va a tener retención favorable. El tipo 2 va a ser de 1 centímetro de alto también, pero no solamente va a ser hueso, sino también va a tener material hiperplástico, es decir, encía hiperplástica. El tipo 3 va a haber crecimiento del piso de la boca. Y el tipo 4 ya vamos a tener un reborde cóncavo o invertido. Y generalmente cuando tenemos un reborde cóncavo o invertido, tenemos que realizar sí o sí una doble impresión, ¿sí? Esta doble impresión, por ejemplo, la podemos realizar una con la cubeta individual. Con la cubeta individual nosotros vamos a realizar una impresión. Y la segunda impresión puede ser cuando nosotros ya estamos midiendo el enfilado. En el enfilado nosotros sabemos que, bueno, el enfilado se va a hacer sobre una placa base, ¿verdad? Pero en este caso, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tomar una segunda impresión, en vez de utilizar una placa base, podemos utilizar acrílico. Podemos utilizar acrílico, encima del acrílico realizar obviamente nuestro rodete primero y luego nuestro enfilado. Y en ese acrílico, bajo ese acrílico, nosotros podemos tomar una segunda impresión del reborde alveolar con material, con silicona o con pasta sinfenólica, cualquiera sea el caso, y realizar una segunda impresión con o a boca cerrada. Ustedes se acuerdan que cuando tenemos impresiones, tenemos una impresión a boca abierta y una impresión a boca cerrada. Cuando tenemos una impresión a boca abierta es que nosotros vamos a profundizar la impresión con nuestros dedos, ¿verdad? Y cuando tenemos una impresión a boca cerrada es que mi paciente, cuando muerda, va a profundizar la impresión. Entonces, como va a estar con un enfilado, al morder mi paciente puede profundizar en mi impresión. Hacemos igual ahí el sellado periférico y ahí tenemos, por ejemplo, una segunda impresión, ¿sí? Otra de las características que podemos también tener en el reborde alveolar es la forma de U, ¿sí? La forma de U, espérenme,
Es que yo no puedo. Les pueden decir a sus compañeros, por favor, quieren seguir entrando, pero como les digo, yo no soy la administradora. Están mandando mensajes. Entonces, bueno, uno, tienen que ingresar ahora, y dos, yo no soy la administradora, entonces es que desde la facultad están aceptando el ingreso, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo hacer nada. Hace rato hemos visto y son 120, eran 130 personas y se han salido dos, quedan 128 personas y siguen las mismas. Me imagino que por la hora también, no sé si es que van a seguir dejando ingresar, porque les digo, yo no soy administradora. Entonces, de eso me desdigo, ¿ya? Tenemos el reborde alveolar también en forma de U, ¿sí? Tenemos un reborde alveolar en forma de B, cuando ya tenemos reabsorción de una de las tablas, ya sea interna o externa, y tenemos un reborde alveolar en forma de C. El reborde en forma de U generalmente va a tener el flanco vestibular y el flanco palatino paralelos, más o menos perpendiculares a la base, y va a permitir un eje de inserción cómodo para la prótesis, por lo tanto va a haber mucha funcionalidad, mi fuerza masticatoria va a estar correctamente distribuida y va a haber también estabilidad en la prótesis, ¿sí? Cuando yo tengo una forma de B, fíjense, ya sea mi flanco vestibular o en este caso mi flanco palatino, va a tener un plano inclinado y se va a unir obviamente en una forma de cima, en una forma de montaña, en una arista. Por lo tanto, este es un tipo de reborde que va a estar muy relacionado con pacientes que han perdido los dientes hace mucho tiempo, ¿verdad? No es lo más óptimo para recibir las fuerzas de la masticación y por lo tanto no va a tener ni buena retención ni buena estabilidad, además que incluso puede recibir muchas molestias, porque en este sector, como es en la arista, como está tiene mucha reabsorción y está muy delgado, existe muchas veces una sensación de que la prótesis les pellizcara a los pacientes cuando mastican, porque es una parte muy delgada. Entonces, a veces lo que hay que hacer es un alivio en la prótesis, en la parte funcional de la prótesis, y por lo tanto no va a haber una buena estabilidad porque no va a haber un buen soporte o una buena relación entre mi reborde alveolar y mi prótesis, ¿sí? La forma de C se refiere a cuando el flanco vestibular y el flanco palatino van a tener un pequeño estrangulamiento. Aquí podemos ver que está mucho más estrecho en el sector, más cerca hacia el hueso, ¿verdad? Y generalmente esto se va a producir en 1/3 del reborde alveolar. Este tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque generalmente, o a veces yo tengo incluso que regularizarlo mediante una cirugía primero, porque si yo hago una prótesis y es muy retentiva, al momento de entrar en boca va a lastimar a mi paciente, va a lacerar en sí, entonces ahí tengo que tener cuidados, ¿no? Entonces, si yo viera igual, podemos ver mi borde rectangular, que sería el mejor en forma de U, un reborde triangular, que como les digo, puede causar problemas en la parte de la arista porque es muy delgado y tiene mucha reabsorción y las fuerzas no van a estar correctamente distribuidas, y un borde en forma de C o irregular, que va a tener lugares retentivos que van a también ser desfavorables al momento de realizar mi prótesis. Fíjense, por ejemplo, cómo este reborde alveolar es en forma de B, ¿verdad? Es muy, muy, muy delgadito. Entonces, cuando mi paciente utiliza la prótesis, muchas veces incluso siente como si la prótesis le pellizcara en este sector, entonces siente dolor, o estos sectores se llenan de aftas, de heridas, de laceraciones por el que el paciente come. El reborde se mueve porque además ni siquiera solamente es huesos, y si ustedes se fijan tiene una encía hiperplásica en ese sector móvil que va a hacer que tenga dolor mi paciente al momento de la masticación, ¿verdad? Entonces ahí tengo que tener cuidado. Cuando mi reborde alveolar va
va reabsorbiéndose mucho, va a dejar incluso sectores que pueden ser muy funcionales, por ejemplo, salidas de nervios en el maxilar inferior, que pueden estar ya muy cerca a la prótesis. Entonces, cuando yo utilizo la prótesis puede haber dolor porque puede haber isquemia en ese sector donde normalmente existe la irrigación de ese sector de la estructura anatómica. Entonces, ahí tengo que tener también cuidado con esas características. ¿Por qué? Porque pueden causar laceraciones e incluso pueden evitar una correcta irrigación y obviamente si no existe una correcta irrigación del sector del paladar, del hueso del rebollo anular, obviamente va a haber una mayor reabsorción ósea también, ¿no? Entonces, ahí tengo que fijarme que todas estas salidas de los nervios y de la irrigación estén bien aliviadas y no tengan problema y no estén obstruidas o laceradas en algún momento por mi prótesis, ¿sí? Es importante cuando nosotros hablamos del hueso conocer qué es la resorción y la remodelación ósea. Sabemos que la resorción es el proceso por el cual los osteoclastos van a eliminar al tejido óseo liberando minerales hacia la sangre. Y la remodelación es el proceso por el cual los osteoblastos forman tejido óseo nuevo utilizando para ello el calcio presente en sangre. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente adulto, cuando tenemos una fuerza de la masticación que no está correcta y que no está distribuida correctamente en mi hueso, en mi rebollo alveolar, ya sea el maxilar superior o ya sea el maxilar inferior? Lo que vamos a tener es una resorción. No vamos a tener remodelación. La remodelación se produce generalmente cuando existe, por ejemplo, la ortodoncia, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a tener una reabsorción porque vamos a tener fuerzas excesivas que van a producir, van a lastimar al hueso, van a producir procesos de inflamación y por lo tanto van a irse perdiendo esos huesos. Tenemos también que saber que va a existir una clasificación en la calidad del hueso. Generalmente, cuando nosotros hablamos de hueso, tenemos que saber que va a haber cuatro tipos de hueso. El hueso tipo 1, el hueso tipo 2 y el hueso tipo 3. ¿Sí? El hueso tipo 1 El hueso tipo 1 generalmente vamos a tener en el hueso tipo 1 vamos a tener hueso 10% esponjoso y el otro 90% va a ser hueso compacto. Perdón, no puedo dibujar bien con esta pizarra. Y hueso tipo 2 va a ser 50% hueso compacto y 50% hueso esponjoso, pero esponjoso denso. ¿Sí? Este es el hueso tipo 1, este es el hueso tipo 2. Mi hueso tipo 3 va a ser 50% hueso compacto, igual que el segundo, y 50% hueso esponjoso, pero esponjoso laxo. Y mi hueso tipo 4 va a ser al revés del tipo 1. 10%, o perdón, 90% de hueso esponjoso
y 10% de hueso compacto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí yo voy a tener más hueso compacto. Casi todo mi hueso va a ser compacto, va a ser fuerte mi hueso, ¿verdad? Y este último, el hueso tipo 4, va a ser mucho más débil porque tiene el 90% de hueso esponjoso. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de densidad ósea tiene mi paciente. Generalmente, cuando yo tengo este tipo de hueso o estas densidades óseas, cuando tengo todos mis dientes, yo voy a dividir a mi maxilar. No sé cómo se hace otra página. Yo voy a tener mi maxilar. Mi maxilar superior. Ay, perdón. Estoy más acostumbrada con eso. Voy a tener mi maxilar superior y voy a tener mi mandíbula. ¿Ya? Yo sé que la mandíbula tiene la apófisis coronoides y la apófisis condilar, pero bueno, ahí está, mi maxilar y mi mandíbula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a decir o dónde van a estar estas densidades óseas? En este sector anterior-inferior va a estar la densidad tipo 1, es decir, mayor hueso compacto, menor hueso esponjoso. En la parte posterior lateral va a estar el hueso tipo 2, hueso esponjoso 50%, hueso compacto 50%. En el sector anterosuperior también va a estar el hueso 2. Y en el sector postero superior, en el sector de las tuberosidades, yo puedo tener hueso tipo 4. O incluso puedo llegar al hueso tipo 3 y puedo llegar incluso al hueso tipo 4. Cuando yo pierdo mis dientes en el sector anterior, pasan los años y en vez de tener hueso tipo 1, va bajando de calidad porque ya no tengo funcionalidad, ya no tengo una fuerza masticatoria que está estimulando a mi hueso a tener este trabeculado óseo, porque ustedes saben que el trabeculado óseo se forma por las fuerzas funcionales, ¿verdad? Entonces ya no tengo fuerzas funcionales que me están produciendo un trabeculado óseo y entonces se pasa de tipo 1 a tipo 2. Sigue pasando el tiempo, yo he perdido estos dientes, no sé, probablemente de jovencito me he peleado, ¿no ve? Me han dado un puñetazo y mis dientes volaron, ¿verdad? Entonces a mis, no sé, pues a mis 30 años ya no tuve mis dientes inferiores, a mis 40 años ya tengo hueso tipo 2, a mis 50 años ya tengo hueso tipo 3 y a mis 60 años ya tengo hueso tipo 4. Entonces mi hueso, la calidad de mi hueso va bajando de acuerdo a la funcionalidad que tiene. Si este hueso sigue teniendo funcionalidad, sigue funcionando, sigue teniendo la fuerza masticatoria que va a estimular a mi hueso a tener el trabeculado óseo, entonces muy probablemente no voy a perder el hueso. Pero si yo pierdo esa funcionalidad, si pierdo ese estímulo, yo voy a perder a mi hueso. Entonces tengo que tener cuidado y por eso es que siempre buscamos en todos los pacientes tratar de evitar la pérdida de dientes a temprana edad. ¿Okay? Los pacientes, por ejemplo, que tienen osteoporosis van a tener hueso tipo 4. Casi su hueso va a ser esponjoso. ¿Por qué? Porque tienen ese problema de la osteoporosis, tienen problema óseo en la densidad ósea y por lo tanto todo su hueso va a ser tipo 4. Todo va a ser como un hueco. Si nosotros tomáramos una radiografía, fíjense, va a ser como un hueco porque es hueso esponjoso en un 90% y el hueso compacto solamente es el 10%. Aquí yo tengo que saber verificar y decidir cuál es la mejor calidad de hueso. Probablemente para un implante, por ejemplo, mi mejor calidad de hueso sea el tipo 2. Si yo coloco un implante en el hueso tipo 1, hay tanto hueso compacto que probablemente al colocar el implante en el hueso cause mucha fricción, porque generalmente el implante lo colocamos con material rotatorio, ¿verdad? Mediante una pieza de mano, como una fresa va a tener rotación y por lo tanto va a causar también fricción
y se va a calentar mucho el hueso y puede causar necrosis. Entonces, tal vez el tipo 1 para un implante no sea lo más ideal. El tipo 4 tampoco, porque voy a colocar mi implante y probablemente solamente tengo hueso esponjoso, entonces mi osteointegración no se va a dar correctamente, mi implante no va a tener estabilidad, ¿no? Entonces, la mejor calidad de hueso casi en todos los tratamientos de odontología son el tipo 2, ¿verdad? El tipo 2 o el tipo 3, el tipo 2 en todo caso, donde yo voy a tener la mitad de hueso esponjoso y la mitad de hueso compacto. Si yo quiero comparar este tipo de hueso, lo puedo comparar con madera. No sé si alguna vez ustedes han ido a comprar algún mueble con sus papás. Cuando yo iba a comprar muebles con mi papá, lo que hacía mi papá era meterle la uña al mueble, a la madera. Y según si entraba o si se marcaba la uña en la madera, decía esta madera es blanda o es suave, esta madera es buena porque es más dura, ¿verdad? Entonces las maderas tienen diferente dureza. Y esta dureza es la que se asemeja también, o podemos asemejarla al hueso para poderlo comparar y poder distinguir el hueso y la diferencia entre las densidades óseas. ¿Listo? Entonces podemos tener un hueso tipo A, donde vamos a tener una cresta alveolar casi completa, ¿verdad? Que ya les he dicho que también puede ser un problema al momento de realizar la prótesis. Un hueso tipo B, donde vamos a tener una reabsorción mínima de la cresta alveolar. Un hueso tipo C, donde vamos a tener casi una reabsorción completa de la cresta alveolar hasta el arco basal. Un hueso tipo D, donde vamos a tener una reabsorción incipiente del arco basal, el proceso alveolar generalmente ya ha desaparecido y también existe una reabsorción del hueso basal. Y el hueso tipo E, donde obviamente hay una reabsorción tanto externa del arco basal como del hueso basal, ¿verdad? Y es un caso extremo, por ejemplo, donde mi hueso basal también ya está dañado y por lo tanto mi retención ya en este caso va a ser mínima, ¿no? Aquí más o menos el pronóstico obviamente va a ser deficiente y lo único que podríamos pensar, tal vez es una prótesis sobre implante, pero incluso la prótesis sobre implante va a estar también tal vez contraindicada, porque sabemos que si hay tantas reabsorciones, ¿por qué? Porque he perdido dientes a temprana edad, y si he perdido dientes a temprana edad, ¿qué ha pasado con la densidad de ese mi hueso? Ha ido migrando desde probablemente una calidad o una densidad tipo 1 hasta una densidad tipo 4 y probablemente mis implantes tampoco sean tan estables en este tipo de hueso, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pese a que ahora hay nuevas formas de realizar tratamientos que pueden ser las prótesis sobre implantes, también hay indicaciones en estas. Y si nosotros perdemos dientes a muy temprana edad, cualquiera de estas formas de tratamientos, aunque sean nuevas, no van a poder dar un tratamiento favorable o que sea el mejor tratamiento para mi paciente, ¿no? El hueso siempre debemos tratarlo de mantener y por lo tanto las piezas también siempre hay que tratarlas de mantener el mayor tiempo posible, ¿no? Ahí siempre quedémonos con eso, aunque estudiemos luego implantes, aunque luego hagamos implantes y nos guste hacer implantes, como les decía, a veces ahora nos dedicamos mucho a nuestras especialidades. Ahora generalmente todos los odontólogos, ustedes salen y tienen que hacer una especialidad, ¿no? Antes podía ser un odontólogo general, pero ahora tiene que hacer una especialidad. Cada vez es más necesario especializarse, pero a veces uno se especializa, no sé, en ortodoncia, entonces ve al paciente y solo le quiere hacer ortodoncia, o se especializa en rehabilitación oral y solamente quiere hacer rehabilitación oral, solamente quiere hacer carillas. Se especializa en implantes y solo quiere hacer implantes y en un diente que tal vez puede salvarse con endodoncia, prefiere extraerlo y hacer un implante. Tratemos siempre de mantener el mayor tiempo posible los dientes en boca, ya sea con endodoncia. ¿Por qué? Porque mi hueso también se va a mantener. Entonces eso es importante, ¿sí?
Hay otra clasificación de los pacientes totalmente desdentados, que es una clasificación de Kent y de la Facultad de Odontología de Luisiana, que va a permitir identificar la altura ósea y su localización en la radiografía panorámica. A veces, generalmente, en todo diagnóstico, nosotros deberíamos tomar todos los auxiliares diagnósticos que también implican radiografías, ¿no? Entonces vamos a tener la división A, B, C y D de la altura ósea, donde mi división A va a ser mayor a 10 milímetros, la división B va a ser igual a 10 milímetros, la división C de 7 a 10 milímetros y la división D menor a 7 milímetros. Entonces, si nos fijamos, generalmente, si nosotros vemos una radiografía panorámica, podemos ver el hueso, ¿verdad? Vamos a ver las estructuras óseas. Entonces, generalmente podemos dividir a mi maxilar superior y a mi maxilar inferior en un sector anterior y dos sectores posteriores. En el maxilar superior generalmente van a ir desde los primeros premolares, igual en el maxilar inferior desde los primeros premolares, que más o menos van a ser donde tenemos el agujero mentoniano, ¿verdad? Entonces podemos dividir así a mi mandíbula. El tipo 1, división A, va a ser cuando yo tengo un hueso tipo A en todo mi maxilar, tanto superior como mi maxilar inferior. Hemos dicho que la altura de un hueso tipo A es de 10 milímetros, la longitud es de 5 milímetros y el ancho de mi reborde alveolar también es de 5 milímetros. Pero si podemos ir viendo la diferencia, ¿no? Podemos ir teniendo un tipo 1 división B, donde vamos a tener una altura de 10 milímetros, pero ya no va a ser mi maxilar superior tipo A, sino va a ser mi maxilar superior tipo B. Normalmente los primeros dientes que perdemos son los superiores. Si ustedes se han fijado, la mayoría de los pacientes tienen los dientes anteroinferiores todavía en boca, pero ya ha perdido los dientes superiores. Entonces empieza a reabsorberse mi maxilar superior, ¿verdad? Entonces voy a tener ya un ancho probablemente ya no de 5 milímetros, sino también o tal vez de 2.5 milímetros. Y como ya habíamos dicho también, la reabsorción de mi maxilar superior se va a dar de afuera hacia adentro y la reabsorción de mi maxilar inferior se va a dar de dentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando yo pierdo dientes en el maxilar superior, ¿qué es lo que pasa? Se empieza como a comprimir, se empieza a volver como más chiquito y por tanto la longitud de mi maxilar superior también va a ser más pequeña. Entonces, esta también es otra de las características cuando yo pierdo a dientes en el maxilar superior. Empieza a haber reabsorción extrínseca, se dice, ¿no? De fuera hacia adentro y mi maxilar superior se vuelve chiquitito. Al final incluso le tomo la impresión y parece que fuera de un niño o de un bebé, es súper comprimido. En cambio el maxilar inferior se reabsorbe al revés, extrínsecamente, de dentro hacia afuera. Entonces mi maxilar inferior parece más grande. Una tipo 1, división C, fíjense cómo el hueso ha perdido altura, ya tiene menos de 10 milímetros. Esto podemos verlo a simple vista en una radiografía panorámica. Fíjense cómo en el tipo A incluso el agujero mentoniano, fíjense dónde está y dónde está el reborde alveolar. Fíjense cuando ya tenemos una reabsorción. Mi agujero mentoniano casi ya está en el reborde alveolar y como les decía, ponemos nosotros una prótesis y mi prótesis va a tapar el agujero mentoniano porque se va a apoyar en ese sector, porque casi ya no tengo reborde alveolar. Entonces ahí tengo que tener cuidado también porque puedo causar isquemia de mis tejidos, ¿verdad? Y producir mayor reabsorción todavía. Y una tipo D, fíjense, ya no tengo maxilar. Casi es mi piso de las fosas nasales lo que tengo, ¿verdad? Está plano, completamente plano, y en inferior también tengo una reabsorción bastante marcada que ya va a tener incluso un reborde cóncavo y por lo tanto voy a tener también problemas. Fíjense cómo mi conducto dentario inferior también ya puede estar a nivel del reborde alveolar. Imagínense, el conducto dentario inferior, por ese conducto pasa toda la irrigación de toda mi mandíbula. Si yo tengo mi maxilar, mi prótesis que va a ir encima de mi mandíbula y va a estar tapando o presionando ese conducto dentario inferior,
Obviamente puedo tener también problemas que van a ser causados por la falta de irrigación a causa de la isquemia que yo puedo provocar con mi prótesis, ¿no? Entonces, ahí tengo que tener cuidado. Puede haber también tipo 2 con una división A y B, es decir, combinada, ¿verdad? Muchas veces yo no pierdo todos mis dientes al mismo tiempo, pierdo a veces solamente los posteriores y generalmente los anteriores los pierdo al final, entonces mi hueso anterior generalmente se mantiene más alto y mi hueso posterior va bajando en altura. Pasa el tiempo y mi hueso que era tipo A en el sector anterior se vuelve tipo B, pero en el sector posterior, que era B, se vuelve tipo C. Entonces tengo una mayor reabsorción, ¿verdad? O puedo tener incluso solamente un lado que yo haya perdido los dientes y que en ese sector donde yo haya perdido los dientes tempranamente, yo tenga reabsorción ósea. Esto mucho pasa en los pacientes, por ejemplo, antes cuando tenían problemas en el primer molar, lo primero que hacían era extraer el primer molar, ¿no? Entonces, del primer molar pasaba una reabsorción ósea en el segundo premolar, perdía todo ese sector y obviamente había una reabsorción muy marcada en el sector posterior. ¿Sí? Entonces, fíjense cuán importante es conocer la reabsorción de mi reborde alveolar, conocer cómo se produce esta reabsorción, qué tipo de densidad ósea yo tengo en estos pacientes, para también decir si va a tener un pronóstico favorable o saber cómo voy a manejar esto en mi paciente. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Tan desesperados estaban en entrar en la clase y ahora no quieren preguntar. Parece que nadie me está escuchando. Creo que voy a preguntar así voy a preguntar aquí. ¿Dónde está? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, se le Sí, escucha. doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Escucha. Seguimos entonces. Entonces, tenemos que saber y tenemos que... Disculpe que le interrumpa. No sé si soy yo, pero las diapositivas no está avanzando, se quedó en tipos, en clasificación de calidad ósea. ¿En serio? Sí, Sí, doctorita, no. doctorita. Se trata hasta así. Sí, doctora. No me están escuchando, no han visto ninguna de mis diapositivas entonces. Solamente le No estamos se ha escuchando, movido doctora. nada. ¿En cuál? Clasificación ¿En de cuál? ¿En calidad. tipo 1, tipo, en la que dice Lec Home ISA? ¿En esa se quedó? Sí, 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 sí. doctorita. Exacto, ahí se Se quedó quedó. ahí Ahí está. congelado. ¿Ves? No me avisan y yo tanto me he explayado. Se Vamos pasaron. interpretando Bueno, nuestros dientes, doctorita. ¿ahí se ve? Sí, sí, doctorita, salió el Sí, cambio. doctora, Sí, creo que así va a ser mejor, ¿no? Porque cuando lo pongo en toda la pantalla, creo que a veces se queda plantadito. Entonces, bueno, he pasado estas diapositivas, he jugado igual con su imaginación entonces, porque les he mostrado esta división de esta altura ósea. Fíjense, el tipo A, ya hemos dicho mayor a 10 milímetros, tipo B igual a 10 milímetros, tipo C de 7 a 10 milímetros y tipo D menor a 7 centímetros. Entonces, fíjense cómo en una radiografía panorámica yo puedo ver los diferentes tipos los diferentes tipos de hueso. Divido a mi mandíbula y a mi maxilar en un sector anterior y dos sectores posteriores. A partir del primer premolar, del canino, distal de canino. Y puedo tener hueso tipo A. Fíjense cómo solamente mirando la radiografía panorámica yo puedo decir que aquí tengo una buena calidad ósea. Fíjense cómo está separado el reborde alveolar incluso de mi conducto dentario inferior, que es lo que les mencionaba. ¿No? El tipo B, fíjense cómo va reabsorbiendo la parte superior, se va comprimiendo, les había dicho, porque existe una reabsorción extrínseca del maxilar superior, mi mandíbula parece más grande, ¿verdad? Tipo C, fíjense cómo el tipo C, mi reborde alveolar tipo C es mucho más plano, casi ya no tengo reborde alveolar, y fíjense cómo el reborde alveolar se acerca ya a los conductos y a los
heridas de la irrigación, tanto de mi maxilar superior como de mi maxilar inferior. Y el tipo D, fíjense cómo ya no tengo hueso, ¿no? Tengo un reborde completamente cóncavo, donde les decía incluso casi ya tengo un contacto entre mi reborde alveolar y mi conducto dentario inferior, que sería el mayor el sector de irrigación donde salen todos los nervios y arterias y vasos que van a ayudar a la irrigación de toda la mandíbula, ¿no? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado cuando realizo mi prótesis, porque la fuerza no puede producir isquemia en esos sectores. Tengo que buscar la forma de hacer alivios en esos sectores, porque incluso mi paciente puede sentir parestesia o puede sentir dolor o puede producir mayor reabsorción ósea por la falta de irrigación, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros lo veamos. Y como les decía, también puedo tener una reabsorción combinada, tipo A en el sector anterior, un buen reborde alveolar, tipo B en el sector posterior, porque probablemente he perdido los dientes más temprano. De un tipo A se va a ir un tipo B, porque ya he perdido los dientes hace mucho más tiempo, y atrás en el sector posterior se va de un tipo B a un tipo C. En general, es el reborde alveolar que nosotros vemos en los pacientes que tenemos en la facultad, ¿verdad? Generalmente son pacientes mayores, adultos mayores, pacientes ancianitos, que ya tienen mayor reabsorción ósea, y en el sector posterior casi ya está plano, ya está cóncavo el reborde alveolar. Es más, muchas veces está más grande el piso de la boca, las glándulas salivales, que el reborde alveolar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con nuestra prótesis y con la conformación de la prótesis, ¿sí? Es importante también que nosotros conozcamos las zonas del maxilar superior, del maxilar inferior, donde realmente se soporta mi prótesis. La anterior vez, o ayer, justamente, una alumna que ya ahora está en quinto, me llama, ¿no? Y me dice: doctora, ¿puedo utilizar una prótesis cromo cobalto desdentada superior? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me contesta? Doctorita, desde mi punto de vista es que una prótesis de cromo cobalto ya tendría que tener un punto de retención. En este caso sería una pieza pilar, pero en este caso estamos hablando de un maxilar inferior desdentado, en donde los puntos de apoyo y de retención generalmente se da porque es una prótesis mucosoportada. No sé si estoy en lo correcto. Exactamente, y ahí está la palabra clave, ¿no ve? Mi prótesis total, ya sea superior o inferior, es una prótesis mucosoportada. Una prótesis parcial puede ser o dentosoportada o dentomucosoportada, puede ser combinada, depende de qué clase de Kennedy es, ¿verdad? Pero una prótesis total es mucosoportada. Entonces yo tengo que saber dónde tengo soporte en mi prótesis. ¿Qué me va a dar la retención en mi prótesis? Yo no tengo dientes para que me den retención. Mi retención va a estar dada por la mucosa. Entonces, ¿qué aumenta la retención? A mayor superficie de contacto, se dice, ¿no? Mayor retención. Por eso es que mis prótesis superiores son más fáciles en la retención, aunque tengo un reborde plano. Muchas gracias, Alejandro, creo que era, ¿no? Muchas gracias. No, José, muchas gracias, José Antonio. Nosotros tenemos que conocer estas zonas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en el maxilar superior zonas de soporte primario, zonas de soporte secundario. Y estas zonas de soporte primario van a ser mucho más críticas, si quieren, en la realización de mi prótesis. Yo tengo que fijarme que esas zonas de soporte realmente estén en contacto con mi prótesis para que yo tenga una buena retención, una buena estabilidad y un buen soporte, ¿verdad?
¿verdad? Si yo, por ejemplo, en este caso, hago una prótesis de cromo cobalto, fíjense, por ejemplo, ella me mostraba, esta alumna me mostraba y me decía, no, yo he hecho una, ay, no se nota, no se nota. Déjenme salirme un ratito aquí. Voy a venir aquí. Ella me decía, doctora, yo he fabricado, bueno, no sé, me imagino que estaban dibujando, ¿no? Que me imagino que el doctor les dijo que dibujen, digamos, una prótesis o cómo podría ser una prótesis. Y ella me dice, doctora, yo he dibujado y he dibujado esta prótesis, me dice. Ella había dibujado una, me van a decir qué conector es. Ay, perdón. Así. Eso ha hecho ella. Todo esto es de metal. Ella lo dibujó así. Todo esto es de metal. Y esta parte estaba vacía, la parte interna, todo el paladar estaba vacío. Y obviamente aquí tenía sus rejillas. Me preguntaba, doctora, ¿está bien? Yo puedo utilizar, perdón, no puedo dibujar con esta cosa, mis dibujos están horrorosos, pero bueno. Me decía, yo puedo utilizar esta prótesis en un maxilar superior. Yo le digo, si tiene muy buena retención, o sea, si su reborde alveolar te da y tiene muy buena retención, probablemente sí, pero ¿qué pasa con toda esta parte que es metálica? El metal es más pesado. Entonces, la retención, aparte de que no tenemos esta superficie de contacto, todo el paladar estaba vacío, va a ser por superficie, por área de superficie. Y además, la cromo cobalto es pesada. Entonces, si tienes muy buena retención anterior, probablemente sí te funcione, pero va a depender del caso. En general, nosotros no utilizamos una base de cromo cobalto. Y si quisiéramos utilizarla, solamente es para darle mayor rigidez. Entonces, en ese caso, tendríamos que colocarle aquí también, aquí adentro, rejillas. ¿Para qué? Para llenar todo este espacio de acrílico, es decir, no podría haber espacio sin acrílico, tendría que ser una base de metal, pero toda llena de acrílico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que saber, por eso nosotros, cuáles son las zonas de soporte de mi prótesis para poder decidir cómo es que yo voy a diseñar mi prótesis. Eso es muy importante. Ustedes tienen que saber diseñar su prótesis, no solamente la prótesis, la prótesis total, sino las prótesis parciales, ¿no? Tienen que saber diseñarlas. Entonces es importante que ustedes conozcan estas características. Entonces tenemos zonas de soporte primario. Mis zonas de soporte primario van a ser todo el reborde alveolar en el maxilar superior, ¿sí? Desde la tuberosidad del lado derecho hasta la tuberosidad del lado izquierdo, pasando por todo el reborde alveolar, y también la parte interna que va a ir hacia el paladar en la parte posterior de mi reborde alveolar. En el maxilar inferior, las zonas de soporte secundario van a ser la parte del paladar, la parte interna del paladar y la parte vestibular posterior. Esas serán mis zonas de soporte secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente yo me voy a apoyar en todo el reborde alveolar, ¿verdad? Y luego me voy a apoyar en el paladar y en el sector anterior de la parte posterior de mi prótesis. Muchas veces cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que es muy nervioso, hay pacientes que son muy melindrosos, por ejemplo, en esta parte posterior, en la zona del postdamin, te dicen, está muy, muy, muy grande, quiero que me lo recortes.
Acuérdense que aquí tengo retención, es mi zona de soporte secundario. ¿Podré yo recortar? Probablemente sí, un poco, pero tengo que hacerlo con mucho cuidado. Hay pacientes que quieren esto en forma de U, como una prótesis parcial, como una prótesis de cromo cobalto, así recortada en U. Yo no puedo hacer eso directamente. ¿Por qué? Porque voy a ir perdiendo retención. Entonces, puedo hacerlo un poquito y ir probando en el paciente, pero si lo hago de golpe, voy a perder retención porque esas son las zonas de soporte secundario en mi prótesis. ¿Sí? Entonces, tengo que tener cuidado cuando realizo estos recortes. Y las zonas de alivio. ¿Cuáles van a ser las zonas de alivio? Mi papila incisiva, mi rafe medio, mis rugas palatinas, los conductos palatinos donde sale la irrigación. Esos sectores son los que yo puedo aliviar en mis prótesis, ¿sí? Tengo que tener cuidado de que mi prótesis, ya les he dicho, obstruya los orificios de irrigación y produzca isquemia en el reborde alveolar, y eso va a producir mayor reabsorción. En el maxilar inferior, ¿cuáles son las zonas de soporte primario? De igual manera, todo el reborde alveolar y la parte posterior, vestibular de mi reborde alveolar inferior, tanto derecho como izquierdo. Mis zonas de soporte secundario serán las aletas linguales, ¿verdad? La parte lingual de mi reborde alveolar en la parte posterior. Y mis zonas de alivio serán obviamente mis frenillos, y si tengo algún torus mandibular también tendré que aliviarlo. Muchas veces donde mayor tengo problema en mi reborde alveolar es en el maxilar inferior, porque voy a tener rebordes delgaditos, casi en filo de cuchillo, muy finos, que probablemente también necesiten un poco de alivio, y ahí también voy a perder retención, estabilidad y soporte. Entonces, como ya les digo, la prótesis inferior es la que en peores condiciones generalmente siempre está el hueso. Tengo muchos factores desfavorables para mi prótesis, y por lo tanto la retención en inferior es casi, si no es imposible de obtener, es muy difícil de obtener. En superior me puedo ayudar con cámara de succión, me puedo ayudar con mayor superficie de contacto, me puedo ayudar con muchas cosas, pero en inferior no puedo ayudarme con nada de eso porque mi reborde alveolar es más pequeño, tengo menor superficie de contacto, el reborde se reabsorbe mucho más rápido, entonces tengo muchos problemas. ¿Sí? La mucosa sobre el reborde. La mucosa sobre el reborde, decimos que va a ser la encía, ¿verdad? Y vamos a decir que esta encía es compresible de 4 a 10 milímetros. Y en la zona del paladar generalmente puede llegar a 2 milímetros como promedio. Sin embargo, vamos a decir que en un edéntulo total vamos a tener diferentes tipos de mucosa. Una mucosa firme, una mucosa resiliente y una mucosa flácida. La mucosa firme generalmente es una mucosa delgada, es una mucosa no compresible y va a presentar irritación frecuente en zonas donde la prótesis puede estar creando mayores fuerzas oclusales. Este tipo de mucosa firme es desfavorable para mi prótesis, es decir, es un factor negativo. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, va a crear mayor fuerza oclusal y va a presentar mucha irritación de la mucosa. La mucosa resiliente es la mejor mucosa, es una mucosa de grosor adecuado, va a permitir una compresión ligera y por lo tanto va a amortiguar a mis fuerzas oclusales, ¿sí? Por lo tanto va a ser un factor positivo y va a ser favorable para mi prótesis. La mucosa flácida va a ser una mucosa de grosor exagerado, generalmente va a ser móvil, va a ser muy blanda, y como es móvil y flácida, va a decir que tengo hueso con reabsorción muy marcada, ¿sí? Por lo tanto, esta mucosa flácida es la más desfavorable de todas. Por lo tanto, va a ser un factor negativo para mi prótesis. Es decir, si mi paciente tiene ya sea mucosa firme
o mucosa muy flácida o mucosa muy firme, yo le voy a decir que probablemente mi prótesis no va a tener un pronóstico favorable. La mejor mucosa es la mucosa resiliente para que mi prótesis tenga una buena estabilidad, retención y soporte. ¿Sí? Tras estar 20 a 30 años sin dientes, generalmente las apófisis alveolares se van a ir absorbiendo casi por completo, ¿verdad? Ha debido pasar, o bueno, va a pasar, y yo espero que pronto volvamos a clínicas y ustedes puedan ver estas características en boca, que cuando mi paciente pierde hueso y se produce una reabsorción muy marcada del hueso, casi el reborde alveolar se reemplaza por tejido conjuntivo denso, es decir, como una eminencia flácida, como un reborde flácido, que va a ser tejido conjuntivo flácido. Esta mucosa sobre el reborde la vamos a llamar tegumento, y ese lugar, esa eminencia flácida, ese tejido conjuntivo flácido, va a ser el lugar donde se va a apoyar la prótesis. Y obviamente va a depender de la calidad, del espesor, si es grueso y es vascularizado, para que mi prótesis pueda retenerse en ese tejido, ¿sí? Muchas veces decimos que cuando tenemos esta mucosa flácida, que es de grosor exagerado, que es móvil, hay que hacer una resección de esta mucosa, es decir, hay que hacer una cirugía y quitarla. Sin embargo, si nosotros tocamos el reborde alveolar, si quitamos la parte flácida, nos quedamos sin reborde alveolar. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Es mejor tener algo de mucosa flácida y móvil para tener retención, o es mejor no tener nada, no tener hueso. Ahí estamos igual en una encrucijada, ¿no? Por eso muchos clínicos dicen que hay que fijarse bien, porque si nosotros quitamos y rescindimos esa mucosa, aunque obviamente sea móvil, algo por lo menos de retención nos va a dar. En cambio, si la quitamos, no vamos a tener absolutamente nada de retención. Entonces ahí tenemos que, como les digo, ver clínicamente qué es lo que más nos conviene para nuestro paciente. La tuberosidad. La tuberosidad se va a clasificar por tamaños: grande, normal y pequeño. La tuberosidad grande generalmente va a tener los maxilares bien expresados, va a tener hipertrofia en el sector de la tuberosidad, ¿verdad? Y como es grande, generalmente esta tuberosidad va a ser muy retentiva. Algo que probablemente nosotros pensaríamos que es favorable, pero cuando realmente es demasiado retentiva, ustedes se van a dar cuenta que incluso al poner la prótesis en boca, la prótesis no entra porque tiene un lugar de mucha retención y hay que desgastar para que pueda entrar. Entonces, por lo tanto, cuando es grande y muy retentiva, no va a ser muy favorable para mi prótesis. Es más, va a ser desfavorable para mi prótesis. Una tuberosidad normal sí será mucho mejor, será mediana, va a estar formada por tubérculos que van a ser de un tamaño normal y por lo tanto no van a ser tan retentivos, me van a dar una retención exacta, la que yo quiero, y por lo tanto va a ser favorable para mi prótesis. En cambio, una tuberosidad, fíjense aquí, yo no veo tuberosidad, es casi plano, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí una tuberosidad pequeña, y por lo tanto esto puede ser producto de la reabsorción que ya ha habido en todo el reborde alveolar, no va a ser retentiva y por lo tanto también va a ser desfavorable para la retención de mi prótesis, ¿no? Entonces tengo que fijarme eso en la tuberosidad, ya sea en tamaño, grande, normal y pequeña, y ya sea en la retención que me va a dar esta tuberosidad, retentiva y no retentiva. Fíjense que todas las características que estamos viendo de cada una de las estructuras anatómicas de mi cavidad bucal, estamos fijándonos si es que estas características anatómicas nos van a dar una prótesis una prótesis favorable o nos van a dar una prótesis desfavorable. Es decir, si mi prótesis va a funcionar en ese paciente, va a tener retención, estabilidad y soporte, o no tener retención, estabilidad y soporte, y por lo tanto va a ser desfavorable para mi prótesis. ¿Sí? Aquí podemos ver.
Si tenemos una tuberosidad retentiva, una tuberosidad grande, probablemente vamos a tener mayor retención, pero existe la reabsorción. Si nosotros perdemos los dientes a muy temprana edad en los sectores posteriores, fíjense cómo podemos perder esa tuberosidad del maxilar. Puede ser también completamente plana, en cuyo caso también va a disminuir la retención, ¿no? Y también podemos tener problemas al momento de revisar nuestra prótesis. Aquí vemos igual, fíjense cómo tenemos una tuberosidad grande retentiva en la foto de la derecha. En la foto de la izquierda ya tenemos una tuberosidad que es mediana. Fíjense cómo es más delgadita, no es tan retentiva. Probablemente sea mucho mejor que esta tuberosidad grande, que es demasiado retentiva, que me va a producir oquedades y depresiones en mi prótesis, y no va a poder entrar y la voy a tener que desgastar para que pueda entrar en ese sector. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra tuberosidad que, pese a no ser tan delgada, pero si ustedes se fijan por el color, se ve que no es hueso, es una mucosa flácida, es una mucosa móvil, y tampoco va a tener muy buena retención, o no me va a ayudar en la retención a mi prótesis. Al mismo tiempo que yo veo mi tuberosidad, puedo ver mi surco amular. Mi surco amular va a estar por detrás de la tuberosidad del maxilar, ¿verdad? El surco amular es justo la parte que va a estar por detrás de la tuberosidad, y lo que me va a dar el surco, o también lo vamos a llamar escotadura pterigomaxilar, ¿verdad? Este surco se va a formar por la interrelación que existe entre la apófisis pterigoides del esfenoides y el borde posterior de la tuberosidad. Y se ha podido comprobar que su presencia es virtual. Por lo tanto, va a estar presente solamente cuando mi tuberosidad está bien expresada, es decir, es grande, y va a estar ausente cuando no tengo tuberosidad. Cuando mi tuberosidad es muy plana, se ha reabsorbido mi reborde alveolar, yo no voy a tener tampoco un surco amular, ¿no? Entonces, ahí tengo que ver esa característica, porque voy a ver si es que tengo surco amular presente o surco amular ausente. Fíjense que cuando tengo reabsorción, por ejemplo, fíjense en esta foto de la derecha, fíjense cómo yo veo, aquí la flecha incluso me está marcando, un ligamento. Este ligamento es el ligamento pterigomaxilar. Muchas veces me tengo que fijar muy bien este ligamento pterigomaxilar, porque cuando mi paciente abre la boca, este ligamento pterigomaxilar se tensa. Y por más de que mi prótesis esté correctamente posicionada en boca y tenga retención, al abrir la boca y al tensarse este ligamento pterigomaxilar, mi prótesis se cae de boca porque este ligamento desaloja la prótesis de boca. Entonces, muchas veces cuando tengo mi prótesis y tengo buena retención en boca, pero le hago abrir la boca al paciente y mi paciente dice, mi prótesis se cae, fíjense en este ligamento, que a veces es la causa de que mi prótesis se desaloje con la apertura bucal. El post-damming. La zona del post-damming es la zona de la cavidad bucal que va a dar paso, o más bien va a pasar del paladar duro al paladar blando. Por eso es que se llama la zona del post-damming. Los músculos que van a estar comprometidos en esta zona del post-damming son los músculos del paladar blando, ¿sí? Y están cubiertos por una capa de tejidos constituidos por mucosa, submucosa, capa adiposa y glandular. Es por eso que, como tengo músculos en este sector del post-damming, yo tengo, por ejemplo, que hacer el sellado periférico, ¿verdad? Generalmente, cuando yo veo el post-damming, puedo decir que voy a tener post-damming tipo 1, post-damming tipo 2 y post-damming tipo 3. Fíjense, el post-damming tipo 1 es como en esta foto. Tengo mi reborde alveolar, pero fíjense la parte posterior del paladar. Es casi horizontal, paralela a mi paladar, ¿verdad? El tipo 2
Fíjense cómo la parte posterior de mi paladar va hacia abajo, ya no es tan paralela, baja oblicuamente hacia atrás. Y mi tipo 3, fíjense cómo el paladar está más profundo y mi postdamin, es decir, la zona posterior del paladar, baja en una línea vertical. Cuando yo tengo un postdamin tipo 1, cuando mis tejidos van en línea recta en la parte posterior del paladar duro hacia la faringe, esta es la situación más favorable para una prótesis dental. Cuando tengo el tipo 2, cuando tengo un plano inclinado en la parte posterior, se considera la menos favorable para la prótesis. Y el tipo 3, que es vertical, esa sí es desfavorable para la prótesis. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo que terminar mi prótesis mucho más antes que la zona de mi postdamin, de la diferencia entre mi paladar duro y mi paladar blando. Porque normalmente mi paciente va a sentir mayor náusea. Generalmente cuando le haces muy alto en este sector posterior, la prótesis, cuando te extiendes mucho en este sector, en el postdamin, la prótesis, el paciente siente náuseas, no puede deglutir, le molesta al hablar o siente náuseas. Por lo tanto, me dicen, me molesta, quiero que me recorten esta parte posterior. Y tienes que ir recortando. Si el paladar es muy vertical, termina en una posición vertical, vas a tener que desgastar más. En cambio, cuando el paladar es plano, no existe ese problema. Generalmente el paciente se adapta mucho más fácil y no hay problema en que uno pueda extenderse un poquito más para tener también mayor retención en ese sector del postdamin. La bóveda palatina también nos va a ayudar en la retención. Y habíamos dicho que a mayor superficie de contacto, mayor retención también vamos a tener en los pacientes, ¿verdad? En mi prótesis. Por lo tanto, si tengo una bóveda palatina baja, mi reborde va a ser plano y por lo tanto voy a tener menor retención. Si tengo una bóveda palatina mediana, mi reborde va a ser un poco más elevado y voy a tener una mejor retención. Y si tengo una bóveda palatina profunda, mi retención y soporte van a aumentar también considerablemente porque mi superficie de contacto va a aumentar también considerablemente. Entonces eso va a ayudar a que mi prótesis tenga mayor retención, soporte y estabilidad. Es importante que nosotros conozcamos los músculos que van a estar en el fondo de vestíbulo, ¿verdad? Cuando hacemos el sellado periférico, tenemos que conocer la posición de todos estos músculos. Ustedes tienen que saber de memoria de dónde a dónde van estos músculos y cuáles son sus funciones. Aquí nos tenemos que acordar un poquito de anatomía, pero vamos a decir que fíjense, en todo el fondo de vestíbulo del maxilar superior, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 músculos que van a estar en el fondo de vestíbulo. Y eso solamente de un lado, ¿verdad? Del lado derecho. Del lado izquierdo, los mismos 12 músculos, por lo tanto vamos a tener 24 inserciones en el fondo de vestíbulo en maxilar superior. Vamos a tener el depresor del labio superior, el elevador del labio superior, el canino, el cigomático, el buccinador, el temporal, el pterigoideo externo, el ligamento pterigomandibular, que ya habíamos visto hace rato que estaba en la parte posterior de la tuberosidad del maxilar, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Todos estos músculos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el sellado periférico, nosotros debemos impresionarlos, debemos saber qué es lo que hacen, realizar los correctos movimientos para poder realizar el sellado periférico. Y no solamente en el maxilar superior, sino también en el maxilar inferior, nosotros vamos a tener otros músculos que también van a estar en el maxilar inferior. Si contamos igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 músculos
que van a estar también en el maxilar inferior. Genio-gloso, genio-hioideo, palato-gloso, constrictor superior, el ligamento pterigomandibular, buccinador, macetero, triangular, depresor del labio inferior, incisivo del labio inferior, mentoniano y miloioideo. Todos estos músculos van a estar alrededor del fondo de vestíbulo y por lo tanto tenemos que conocer dónde están sus inserciones para poderlos impresionar en mi cubeta individual, hacer la impresión correcta en mi segunda impresión, en mi impresión funcional y hacer los movimientos correctos para que yo pueda realizar un buen trabajo al momento de terminar mi prótesis, ¿verdad? Torus. El torus sabemos que constituye una prominencia ósea que va a ser considerada una variación anatómica y no una condición patológica. Generalmente es benigno, es circunscrito, no está bien definido, es uni o bilateral, puede ser o es más bien asintomático, puede interferir con el habla y la colocación obviamente de aparatos protésicos, si es como en este caso muy grande, ¿verdad? Si es pequeña, probablemente no me va a afectar en la colocación de la prótesis, pero fíjense aquí, por ejemplo, este torus mandibular es demasiado elevado y es demasiado grande y además ocupa mucha área de inserción, ¿verdad? Imagínense si yo tengo una prótesis solamente mucosoportada, es decir, que no tuviera ningún diente, va a ser muy difícil la retención en este sector porque obviamente estos torus van a hacer que yo necesite alivios en ese sector, ¿no? Entonces, probablemente si yo tengo tengo que realizar una prótesis de desdentada total con un torus, voy a necesitar eliminar el torus para poder realizar la prótesis, ¿no? Hasta que no me moleste el torus, lo puedo dejar en boca porque en realidad es asintomático y es benigno, no me va a causar ningún problema. Sin embargo, cuando yo ya necesite hacer una prótesis y vaya perdiendo dientes, normalmente ese torus ya va a presentar un problema cuando yo necesite hacer la prótesis y probablemente voy a tener que hacer la cirugía correspondiente, ¿no? La excisión del torus se hace con una cirugía y posteriormente a esa cirugía recién probablemente yo voy a poder ya utilizar mi prótesis total. En una prótesis parcial es más fácil que yo pueda utilizarla con torus porque el conector mayor yo puedo moverlo de acuerdo a dónde está el torus, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Puedo diseñar de forma diferente mi prótesis removible para que yo pueda realizar o pueda utilizar una prótesis parcial en este caso. La papila retromolar, también llamada cuerpo piriforme, está detrás de los terceros molares, es pequeña, es horizontal, más bien puede ser pequeña, mediana o grande. Cuando es pequeña va a ser horizontal. Muchas veces es considerado como una formación muy móvil, ¿no? En algunos pacientes la papila retromolar es muy móvil y es de tamaño variable. Puede causar dolor en los pacientes cuando es muy móvil. Si tengo una papila retromolar que es demasiado móvil o flácida o resiliente, muchas veces a mi paciente le va a molestar, le va a doler con la prótesis, igual va a sentir como que le pellizca la prótesis en la almohadilla retromolar. Entonces, cuando tengo esos problemas, por ejemplo, cuando es muy móvil, cuando es con una mucosa muy flácida, muy probablemente voy a tener que recortar mi prótesis hasta la parte anterior del trígono retromolar, ¿no? Yo puedo tener papilas retromolares pequeñas, medianas o grandes. Cuando son pequeñas van a ser oblicuas, es decir, planas sobre mi reborde alveolar. Cuando es mediano van a ser oblicuos, van a ser un poco más abultadas y grandes van a tener un mayor soporte y van a ser verticales, ¿sí? Esto va a guiarme dónde es que yo tengo que terminar mi prótesis. Generalmente cuando tengo papilas retromolares verticales, voy a tener que terminar mi prótesis en la parte anterior del trígono retromolar. La teoría dice que yo tengo que terminar mi prótesis en la parte media
del trígono retromolar, ¿verdad? Pero cuando tengo papilas verticales, si yo lo hago hasta la parte media, a veces mi prótesis choca con la tuberosidad superior, entonces la tengo que recortar hasta la parte anterior. Si es mediano u oblicuo, yo puedo, sí, ir hasta la parte media de la papila retromolar. Y si es pequeño u horizontal, incluso puedo extenderme hasta la parte posterior de la papila retromolar. ¿Sí? Entonces, esto me va a ayudar a tener mayor superficie de soporte y, por lo tanto, mayor retención, estabilidad y soporte. Fíjense, por ejemplo, esta parte de la papila retromolar, fíjense cómo esta de la parte derecha, yo veo, y no es hueso, es una papila que es flácida, resiliente. Entonces, muy probablemente cuando yo coloque mi prótesis encima de esta papila, se va a mover y probablemente el paciente va a sentir dolor, entonces voy a necesitar realizar alivios o voy a tener que recortar mi prótesis hasta una parte más anterior, hasta la parte anterior del trígono retromolar, ¿no? Entonces, eso va a causar también que tenga menor retención porque voy a tener menor superficie de soporte. Los frenillos. Los frenillos son inserciones de tejido fibroelástico, ¿verdad? Que están cubiertos por un epitelio que va a unir el tejido perimuscular al reborde alveolar. En la cavidad bucal generalmente va a ser fácil determinar la línea de inserción de los frenillos porque yo puedo tomar el labio, puedo jalar el labio hacia adelante y voy a ver dónde está la línea de inserción de los frenillos, ¿verdad? Puedo tener una inserción alta que va a ir desde la cima del reborde alveolar hasta el fondo del surco vestibular a la mucosa del carrillo. ¿Sí? La inserción alta, que sería o que vendría siendo la normal, va a ser la más favorable. La inserción media va a ser aquel frenillo que va a ir desde la mitad del reborde hasta el fondo del surco o a la mucosa del carrillo. Y la inserción baja, que vendría a ser este frenillo en esta fotografía, donde yo voy a tener un frenillo que me puede causar problemas al momento de la inserción de la prótesis, ¿sí? Otra de las características de los frenillos son si son compresibles o no compresibles. Los frenillos compresibles van a ser aquellos que van a presentar un tejido elástico fácilmente distensible y delgado. Es decir, que no van a ofrecer resistencia cuando nosotros los presionamos, por lo tanto van a ser favorables. Si nosotros nos fijamos, va a haber frenillos que si nosotros cubrimos con el acrílico de la prótesis, van a poder desplazarse o se van a desplazar de acuerdo a la prótesis. No van a sufrir tensión y por lo tanto no van a lastimar al paciente. En cambio, va a haber frenillos no compresibles que cuando nosotros queremos colocar la prótesis, van a causar, van a tensarse y por lo tanto pueden causar dolor en el paciente porque es un tejido fibroso poco distensible, es muy grueso, es muy potente y va a ofrecer también un poco de resistencia al presionar el frenillo con la cubeta individual o con la prótesis, ¿verdad? Entonces, generalmente estos frenillos también son desfavorables porque van a tender a desalojar la prótesis de boca cuando mi paciente abre. La lengua. La lengua la podemos dividir en tamaño, movilidad y posición, ¿verdad? En tamaño podemos decir que podemos tener una macroglosia. Generalmente se va a dar cuando tengo pérdida de dientes, ¿verdad? Normalmente cuando yo tengo pérdida de dientes, mi lengua tiene más espacio, entonces no es que crezca, sino que se posicione en más adelantada, en una posición más adelantada y por lo tanto parece más grande, ¿no? Entonces puede parecer una macroglosia, sin embargo no es una macroglosia, simplemente es una posición adelantada de la lengua. Pero habrá casos en los que sí existe macroglosia y por lo tanto se tendrá que hacer una excisión quirúrgica de la lengua para
producir una zona neutra. Nosotros sabemos que los dientes están en una zona neutra, es decir, los músculos peribucales producen una acción hacia atrás, los músculos linguales producen una acción o una fuerza hacia adelante y los dientes se posicionan en una zona neutra donde no existe fuerzas musculares, ¿verdad? Si yo tengo una macroglosia, la musculatura de la lengua me va a dar mayor fuerza hacia afuera y por lo tanto mis músculos o mis dientes más bien pueden proinclinarse, pueden inclinarse hacia adelante. La movilidad de la lengua también va a importar porque generalmente cuando yo tengo una macroglosia, mi lengua es muy móvil, tiene una hipermovilidad exagerada. Y si yo tengo una hipermovilidad, también voy a causar mayor fuerza muscular. Al revés, cuando yo tengo un tamaño de la lengua muy pequeña, una microglosia, también se va a perder el equilibrio funcional de esa zona neutra de mis dientes y por lo tanto mis dientes ahora en vez de proinclinarse probablemente no se va a desarrollar correctamente la mandíbula o el maxilar inferior, ¿verdad? Se va a perder toda la estabilidad de la prótesis. Lo ideal es que no exista ni macroglosia ni microglosia, sino más bien existe una lengua normal. Y que tampoco tenga hipomovilidad, porque la hipomovilidad también va a causar fuerzas deficientes y por lo tanto va a causar problemas en la posición dentaria, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Generalmente lo que más afecta es la posición de la lengua, porque las aletas de mi prótesis pueden ser desalojadas gracias a la movilidad, a la posición y al tamaño de mi lengua. La saliva. La saliva es muy importante en su calidad, en su capacidad, ¿verdad? La película entre la saliva y la placa y la mucosa va a hacer que exista una adaptación de la prótesis y esta va a coadyuvar también o va a ayudar a la adhesión de la prótesis. Por lo tanto, es un elemento muy importante para la retención, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros hablamos de la saliva, podemos decir que la cantidad de la saliva puede ser mucha o puede ser muy poca, ¿verdad? Y generalmente vamos a hablar del problema que va a ser la serostomía. La serostomía generalmente se va a presentar cuando, por ejemplo, existen pacientes que reciben radioterapia, por ejemplo, o pacientes que toman diferentes medicamentos, va a haber una menor cantidad de saliva y esto va a limitar la retención, porque ya hemos dicho que la película de la saliva va a causar una película de adhesión entre la prótesis y el reborde alveolar, ¿no? Y además, la falta de saliva también va a hacer que la prótesis pueda causar agresiones mecánicas, es decir, va a haber mayor irritación en la encía y probablemente también mayor alergia a nivel de la encía, ¿no? Entonces, cuando tenemos una serostomía, tenemos muchos problemas con la prótesis. Lo normal cuando tenemos una serostomía, cuando mi paciente tiene baja cantidad de saliva, es también indicarle al paciente que la retención no va a ser muy buena y por lo tanto para utilizar la prótesis va a tener que estar con su vasito de agua o con su botellita de agua todo el día tratando de hidratar su boca para que exista mayor acción de la prótesis. Otra de las características también de la saliva sería la calidad, ¿no? Generalmente vamos a decir que cuando tenemos una saliva serosa, vamos a decir que es positivo para nuestro paciente. En cambio, una saliva mucosa generalmente es muy abundante y resbalosa, por lo tanto va a disminuir la retención de mi saliva, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener también cuidado con la calidad y con la cantidad de la saliva que tenemos. Muchas veces la serostomía también me puede causar queilitis, ¿verdad? En el ángulo de la boca. Los pacientes pueden tener problemas de resequedad de los labios, queilitis en el ángulo de la boca, pueden tener mayor cantidad de caries si es que todavía tienen dientes, inflamación de las encías también, porque ya hemos dicho que va al no tener esta película de saliva que nos va a ayudar a la autoclisis,
y también nos va a ayudar a mantener hidratada la encía. La encía va a estar mucho más afectada por los irritantes, por cualquier irritante, ¿no? Ya sea alérgico o ya sea mecánico o ya sea químico. No va a tener la defensa de la saliva para que pueda no dañarse muy fácilmente, ¿sí? Para que la mucosa tenga la capacidad de amortiguación mecánica y resistencia frente a sustancias químicas, alérgicas y microbiológicas, debe estar húmeda. Por eso es importante la saliva. Una mucosa seca va a presentar lesiones por presión y por inflamación. Recordemos siempre esto porque los pacientes que no tienen saliva van a tener una mala retención en la prótesis y por lo tanto su prótesis va a tener un pronóstico desfavorable, ¿sí? No nos olvidemos de eso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna pregunta? Otra. Seguro. Las lesiones de la mucosa. Vamos a hablar un poquito de lesiones de la mucosa porque esto es igual a algo que ustedes tienen que ver dentro de la historia clínica. Vamos a hablar a grandes rasgos, obviamente, porque esto igual es algo que ustedes ya han llevado en semiología, ¿verdad? Entonces, las lesiones de la mucosa, entre las lesiones de la mucosa podemos tener la úlcera traumática. La úlcera traumática clínicamente se va a presentar como una lesión pequeña, de forma irregular, generalmente va a estar cubierta por una membrana micrótica de color gris, va a estar rodeada por un halo, va a tener signos de inflamación, va a ser dolorosa, puede ser producida por defectos de la prótesis, es decir, que mi prótesis no esté correctamente lijada, por ejemplo, tenga algún sector donde esté dañando después de haberle instalado mi encía, que esté cortando, que esté mecánicamente dañando mi encía. Puede ser por un defecto óseo o puede ser porque mi prótesis esté desadaptada. ¿Sí? Entonces yo voy a ver úlceras traumáticas, por eso son traumas mecánicos, ¿verdad? Mis prótesis, esto me va a mostrar que mi prótesis está desadaptada y por lo tanto en ese sector me tengo que fijar qué tiene mi prótesis, si tiene una elevación, probablemente sea fracturado, probablemente tiene una fisura y me está cortando, me está dañando y me está lacerando la encía. Puedo tener estomatitis subplaca. ¿Qué es la estomatitis subplaca? La estomatitis subplaca es una inflamación generalizada de la mucosa que generalmente está en contacto con la superficie interna de la prótesis, ¿no? Esta prótesis generalmente está desadaptada. Cuando ya tengo una estomatitis subplaca, yo voy a hablar de que ya tengo la presencia de Candida albicans en la boca, es decir, de hongos, ¿verdad? Y ahí tengo que tener mucho cuidado porque muchas veces, a veces, no sé si han visto, en las prótesis, en prótesis totales, muchos sacan las impresiones, como ya no hay dientes, sacan impresiones sin guantes, ¿verdad? Pero esta lesión que yo tengo, esta estomatitis subplaca, es casi generalizada. La mayoría de los pacientes tiene, porque también tienen la idea de que cuando ya pierden todos los dientes, ya no hay que lavarse la boca. El paciente totalmente desdentado, normalmente ya no se lava la boca. Y si no se lava la boca, obviamente va a tener detritus alimenticio, va a tener, por lo tanto, presencia de placa bacteriana y la placa bacteriana va a hacer que exista hongos o Candida albicans en la boca, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros tocamos la cavidad bucal sin guantes, podemos contagiarnos fácilmente de los hongos se contagian muy fácilmente, por lo tanto nosotros nos podemos contagiar de esta Candida albicans, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando hacemos cualquier tratamiento en prótesis removible.
Esta estomatitis subprotésica la vamos a dividir en un tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cuando es tipo 1, lo único que vamos a ver son puntos eritematosos. ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos una alteración traumática, es decir, que mi prótesis está mal adaptada y por lo tanto me está causando lesiones o laceraciones en la mucosa. Solamente voy a tener puntos eritematosos. No me fijo en este problema, no arreglo mi prótesis, no realizo ningún rebasado, no cambio mi prótesis y va a avanzar a un tipo 2. Un tipo 2 ya no serán solamente puntos eritematosos. ¿Qué serán? Serán zonas eritematosas, zonas rojizas, áreas difusas, donde voy a tener un rojo brillante, un color rojo brillante, ¿verdad? En esta etapa ya tengo la presencia de Candida albicans. Ya no solamente es mecánico, ya no es solamente que existe un desajuste de mi prótesis, sino ya tengo Cándida, ya tengo hongos en esta etapa de la estomatitis subprotésica. No la curo porque no me fijo tampoco, el paciente no se fija, no le molesta y por lo tanto sigue y evoluciona a un tipo 3. ¿Qué es lo que pasa en un tipo 3? Existe hiperplasia glandular, es decir, existen zonas donde la mucosa va a engrosarse y va a haber hiperplasia inflamatoria, ¿verdad? Crecimiento de algunas zonas en el tejido. Aquí ya tengo bien instalada mi Candida albicans. Mi Candida albicans son hongos. Los hongos, las cándidas son como hifas, son largas, ¿verdad? Estas hifas ya están bien metidas en el reborde, en la mucosa, y por lo tanto va a ser muy difícil que salga. Yo tengo que hacer un tratamiento para hongos, un tratamiento para Candida albicans. Voy a tener una hiperplasia papilar, las papilas van a crecer en tamaño y finalmente puedo tener una hiperplasia papilar inflamatoria, ¿verdad? Toda esta hiperplasia papilar inflamatoria va a afectar la mucosa del paladar, va a haber proyecciones papilares que con frecuencia van a estar en todo el paladar duro. Se ven como verrugas, si ustedes ven, tienen un aspecto verrugoso. Estas se pueden extender también sobre la superficie de la mucosa alveolar palatina. Puede pasar incluso a la superficie de la mucosa alveolar mandibular. Estas papilas van a medir de 1 a 2 milímetros de diámetro y van a presentar obviamente inflamación, es decir, crecimiento. La inflamación presenta color, rubor y aumento de tamaño, ¿verdad? Esa es la característica de la inflamación. Entonces, como son inflamatorias, van a presentar aumento de tamaño, van a presentar coloración rojiza y van a presentar aumento de temperatura, ¿verdad? Y estas rara vez van a producir una ulceración, ¿sí? Pero sabemos que si vemos esto en un paciente, vamos a tener la presencia de cándida. Entonces, cuando nosotros queremos modificar o queremos renovar una prótesis, primero deberíamos utilizar un tratamiento contra la cándida para posteriormente recién realizar la prótesis total, definitiva. La etiopatogenia, cuando está en un tipo 1, es un factor mecánico traumático. Habíamos dicho que mi prótesis me puede estar dañando la mucosa porque tiene algún sector donde se ha fracturado, se ha roto, se ha fisurado. En la segunda fase ya es, además de un factor mecánico, un factor higiénico infeccioso, por lo tanto ya tengo presencia también de Candida albicans. Puede estar aumentado por un factor dietético o alérgico. Hay pacientes que tienen alergia a los componentes del acrílico y también puede haber factores sistémicos predisponentes, ¿no? Entonces tengo que fijarme estas características de la estomatitis subprotésica. El tratamiento normalmente es que yo tengo que utilizar un acondicionador de tejidos, tengo que hacer una correcta remoción y una limpieza de la prótesis, porque la Candida albicans no solamente va a estar en la mucosa, sino también ya va a estar instaurada en la prótesis, por lo tanto tengo que hacer limpieza de esa prótesis, tengo que realizar una correcta higiene oral,
y tengo que utilizar una terapia antifúngica, que generalmente va a ser la nystatina, de 500 unidades internacionales cada 8 horas por 14 días, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que utilizar antes de realizar mi prótesis definitiva, ¿sí? Las hiperplasias fibrosas también pueden verse de esta manera. Fíjense, crecimientos que pueden estar ocasionados también por prótesis mal adaptadas, lugares donde la prótesis se ha roto, se ha fracturado, ha quedado un lugar muy áspero y ha empezado a cortar la encía, aparte de la mucosa. Y muchas veces antes de realizar la prótesis, nosotros tenemos que mandar a cirugía para que puedan realizar la excisión de este tejido hiperplásico para poder realizar una correcta prótesis definitiva, ¿sí? Es una lesión de tejido inflamatorio, de crecimiento lento, generalmente asintomática. Generalmente las prótesis, como les digo, se rompen o quedan ásperas y empiezan a cortar poco a poco el tejido. Entonces existe inflamación, pero es lento y no duele, entonces empieza a crecer el tejido. Son traumas de baja intensidad. Generalmente se van a dar en la región anterior de ambos maxilares, más que en la región posterior, porque los músculos que más movemos son en la región anterior, entonces por eso es que se producen más en este sector. Y normalmente se van a producir en pacientes que ya son más adultos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos problemas. También puede existir la mucosa resiliente. Fíjense, si nosotros aplicamos una fuerza a una mucosa, la mucosa debe volver a su lugar si es resiliente, ¿verdad? Pero cuando tengo una mucosa hiperplásica, esa mucosa hiperplásica ya es más móvil. Pero fíjense en este caso, el reborde ya no es reborde alveolar, ya no es reborde óseo, es un reborde de mucosa hiperplástica, pero tiene la forma de un reborde. Pero fíjense cómo se mueve. Si yo mando a este paciente a cirugía y hago que le quiten este reborde alveolar, este tejido hiperplástico, ¿será que voy a tener retención? ¿Qué prefiero? ¿Realizar una prótesis sobre este tejido que es móvil, pero que va a tener un poco de retención, o perder todo el tejido y tener un reborde alveolar plano donde no voy a tener retención? Entonces, ahí tengo que ver la diferencia. No es lo mismo esta mucosa o tejido hiperplástico que este otro que habíamos visto hace rato, ¿no? Este tejido hiperplástico donde ya tengo yo laceraciones y lesiones o crecimientos que están por fuera del reborde alveolar. No será lo mismo. Estos sí necesitan una cirugía de excisión. En cambio, en esta mucosa hiperplástica que está a nivel de mi reborde alveolar, probablemente me ayude un poquito más para tener una retención, soporte y estabilidad mejor que si no tuviera nada de hueso, ¿no? En todo caso, obviamente, como es una mucosa móvil, tampoco va a ser lo más idóneo. Sin embargo, por lo menos me va a dar un poco de material donde yo puedo tener retención, ¿sí? ¿Por qué están causadas estas lesiones? Fíjense, dentro de mi prótesis yo puedo tener áreas ásperas, puedo tener nódulos, puedo tener espículas. Entonces es necesario que cuando yo entregue mi prótesis tenga que realizar una inspección de toda la parte activa, que es toda la parte interna de mi prótesis, ver si no tengo elevaciones, si no tengo nódulos, para poder desgastarlos correctamente y evitar cualquier problema a nivel de mi reborde alveolar o de mis zonas de soporte en mi maxilar y en mi mandíbula. Los flancos también, los flancos vestibulares de mis prótesis y linguales en la prótesis inferior, tendrán que ser flancos que me den alivio, que no sean zonas muy retentivas. Bordes filosos me pueden dar también esas lesiones de corte en la encía, en la mucosa, y me pueden causar lesiones de hiperplasia fibrosa. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Doctorita, buenas tardes. Disculpe, en el tema de la candidiasis, para poder evitar
que el paciente tenga una reacción en el tema del uso de la placa, ¿qué tipo de aseo a la placa podemos indicar? Generalmente, como les digo, no solamente a la prótesis. Los pacientes piensan muy erróneamente que cuando ya no tienen dientes ya no deben cepillarse. Obviamente no se van a cepillar los dientes, pero tienen que cepillar la mucosa alveolar. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, de hecho, también nos cepillamos las encías. Y al cepillarnos las encías estamos estimulando la irrigación de las encías y por lo tanto estamos estimulando de alguna manera que mis encías tengan salud. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando yo pierdo los dientes, tengo que cepillarme las encías, tengo que lavarme las encías, porque con un cepillado, obviamente puede ser con un cepillo suavito, en este caso, si solamente ya no tengo dientes y tengo solamente la encía o el reborde alveolar, voy a causar una estimulación de mis tejidos y voy a aumentar la irrigación. Y por lo tanto, aumentando la irrigación y estimulando esas zonas, voy a tener menor absorción ósea. Obviamente, mis prótesis tienen que ser lavadas como los dientes, ¿no? Nosotros indicamos que mis prótesis o mis dientes deberíamos lavarlos 3 veces al día, ¿no? En la mañana, en la tarde, después de cada comida y en la noche antes de dormir. Exactamente lo mismo. Después de cada comida yo debería limpiar mi prótesis, igual asearme la boca, limpiándome las encías con un cepillo muy suavito para estimular la irrigación. En este caso, puede no ser con pasta dental, simplemente con agua, las prótesis con un cepillo grueso, ¿verdad? Para evitar la acumulación de placa bacteriana, porque la placa bacteriana, incluso hay prótesis, si ustedes se fijan o van a fijarse cuando tengan a sus pacientes, hay prótesis que tienen sarro dentario, porque de verdad que los pacientes no lavan sus placas, no lavan sus prótesis y la comida igualito se acumula sobre el acrílico, por lo tanto se va endureciendo igual que el sarro dentario sobre los dientes, se va produciendo sarro dentario sobre la placa dental y por lo tanto eso puede causar la acumulación de microorganismos y a la larga una infección con Candida albicans. Gracias, doctorita. Una consultita más. En el tema de la limpieza de las encías, hay unos dedales de silicona que mayormente se usan para los bebés. ¿Podría ser eso gasa o necesariamente un cepillo suave? No, podría ser con esos dedales de goma. Esos dedales de goma, por eso les digo, más que todo es para estimular también a la irrigación. Entonces, con esos dedales de goma es como que me estoy dando masajes en mi encía, ¿verdad? Con esos dedalcitos de goma. Entonces, esos masajes van a estimular la irrigación y van a causar menor reabsorción ósea. Gracias, doctorita. Está bien, Jocelyn. ¿Alguien más? Doctorita, una pregunta. ¿En qué casos es recomendado la utilización de pegamentos entre prótesis y mucosa? ¿De adhesivos? Sí, de adhesivos. Normalmente cuando no tengo una buena retención porque mi reborde alveolar es demasiado pequeño, tiene una altura menor a 1 centímetro, perdón, o es un tipo 3 o un tipo 4, yo voy a necesitar adhesivos para poder tener retención, ¿no? Es una de las ayudas que ahora tenemos para aumentar la retención. Como les había dicho, a veces se utilizan superiores la cámara de succión para aumentar la retención. Actualmente ya no es muy indicado porque cuando utilizamos una cámara de succión, normalmente en el paciente ese sector del desgaste de la cámara de succión va a tener una hiperplasia, ¿sí? Y por eso ya no se usa ahora. Sin embargo, hay algunos pacientes que realmente tienen tan poco reborde, tan reabsorbido su reborde alveolar y no hay retención, que necesitamos de todas maneras las cámaras de succión y también nos podemos ayudar con los adhesivos.
Ahora, si utilizamos adhesivos, ahí hay que tener más cuidado porque la higiene tiene que ser también mayor en mi prótesis, ¿no? Si yo no tengo higiene en mi prótesis, mis adhesivos obviamente van a acumular mayor cantidad de placa bacteriana y por lo tanto puedo causar mucho más fácilmente una estomatitis subprotésica si es que yo utilizo adhesivos y no realizo la correcta higienización en mi prótesis. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Cuando hemos entrado a clases habían 130 personas, después habían 128 personas. En el transcurso de la tarde se han ido saliendo y ahorita quedan 123 personas. Estoy tomando asistencia al inicio, al medio y al final y voy a ir corroborando eso. Entonces, tengan en cuenta eso porque los mismos doctores van a hacer eso. Por favor, como ya les había dicho, Oliden me decía que si podía hacer la presentación más grande. No podía hacerla más grande, mil disculpas, Oliden, porque si la hacía, o sea, si la ponía en pantalla completa, ya no pasaba las diapositivas para ustedes. Entonces, no sé qué está pasando. No había tantos problemas con esta plataforma. Últimamente hay más problemas, pero a ver, vamos a ver qué se solucione. Tal vez también es la computadora que esté un poquito llena. Voy a tratar de vaciarla para la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, como ya les había dicho, esta semana les voy a mandar algunas tareitas que ya van a ser más pequeñas. Les voy a mandar un caso clínico para que ustedes puedan ver y vean qué es lo que podrían decidir hacer de acuerdo a las características del paciente. Para la siguiente semana ya pueden ir trabajando porque la siguiente semana me van a presentar la historia clínica tanto de totales como de parciales. Les he mandado, están en la plataforma las dos, ya están ahí subidas. La historia clínica de prótesis totales y de prótesis parciales. Ahorita nos falta ver una parte de prótesis parciales. Esto lo vamos a dar el día martes, ¿sí? Entonces, el día jueves, ustedes, bueno, depende del docente con el que estén, probablemente el docente los pueda citar para que les dé alguna revisión. Pero eso va a depender de cada docente, cada quien va a hablar en su grupo con su respectivo docente para realizar esa revisión si es que la van a realizar, pero conmigo nos vemos hasta el día martes. Voy a enviar una tarea el día de mañana y otra tarea el día viernes, pero van a ser tareas pequeñitas. Yo sé que las dos primeras han sido largas porque han sido de libro, pero vayan realizando su historia clínica, que esas dos historias clínicas son las dos tareas que me van a entregar la última semana, que es la siguiente semana conmigo. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? ¿Todo se ha entendido? Sí, doctora. Sí, doctor. Pero estaba muy claro. Gracias. Sí, gracias, Diego. Gracias, Esther, porque si no, no sé si me están Gracias, escuchando o no. Bueno, que tengan una buena tarde. Ya saben que, o sea, vayan realizando la historia clínica y las dudas que tengan más bien, la siguiente clase igual las podemos responder. Entonces, vayan viendo toda esa primera parte. Que les decía, la primera parte de la prótesis de historia clínica de la prótesis parcial es igualita a la prótesis total. Entonces, eso ya lo pueden ir avanzando. Solamente la última parte es la que cambia y esa parte la vamos a llevar el próximo martes. Que tengan un buen resto de tarde. Nos vemos hasta el siguiente martes conmigo. No se olviden revisar el día de mañana la plataforma. Que les vaya bien. Gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Gracias. Doctora, gracias. Chao, chao.